Bienvenidos a IAS Horror Stories. En este canal, exploramos las historias más escalofriantes, misteriosas y emocionantes que nos transportan a mundos desconocidos. Pero hoy, en lugar de sumergirnos en el terror, les presentamos una historia única y cautivadora que combina la magia, los misterios ancestrales y la búsqueda de la luz en la oscuridad. Prepárense para adentrarse en un relato que tejerá un vínculo entre lo humano y lo sobrenatural, entre lo conocido y lo desconocido. Una historia que nos recordará que hay más en este mundo de lo que podemos ver a simple vista y que la elección de cómo usar ese conocimiento puede moldear nuestro destino. Sin más preámbulos, los invitamos a sumergirse en Encuentros en la Penumbra, una historia que nos enseñará que en el oscuro y misterioso mundo de las brujas y los nahuales, los secretos y las posibilidades son infinitos. Disfruten la experiencia. Desde que era niño, he vivido en un pequeño pueblo en México, rodeado de montañas y selvas. Nuestra vida era simple y humilde, y nuestras creencias estaban arraigadas en las tradiciones ancestrales. A menudo escuchábamos historias sobre brujas y nahuales, pero nunca imaginé que me cruzaría con ellos. Una noche, mientras caminaba solo por el camino que bordeaba el bosque, noté un destello en la oscuridad. El cielo estaba despejado y la luna apenas se asomaba por el horizonte. La noche estaba llena de sonidos de insectos y el susurro suave de las hojas en el viento. Pero este destello era diferente, un destello tenue que parecía emerger desde lo profundo del bosque. Curioso, me detuve y dirigí mis pasos hacia el origen de la luz. Mis pies crujieron sobre las hojas secas y sentí una ligera brisa que parecía llevar consigo un aroma dulce y a la vez agrio. Mientras avanzaba, el destello se convirtió en una luz tenue, como la que se emite de una vela. Pero no era una vela lo que iluminaba el lugar. A medida que me acercaba, pude distinguir una figura femenina inclinada sobre un caldero negro. Este caldero era antiguo y rugoso, y estaba apoyado sobre 3 patas desgastadas. La mujer estaba vestida en ropas oscuras que parecían fundirse con la noche. Su cabello largo y oscuro se mecía con el viento y su risa tenía un tono extraño, casi hipnótico. Observé cautivado mientras ella arrojaba hierbas y polvos al caldero en una coreografía precisa. Las llamas del fuego parpadeaban y lanzaban sombras inquietantes que danzaban por los árboles. La figura femenina murmuraba palabras que parecían flotar en el aire, palabras que yo no entendía, pero que resonaban en algún rincón remoto de mi mente. La observé sin hacer ruido, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. Su rostro estaba iluminado por el resplandor del fuego, y pude ver que sus ojos eran oscuros y profundos, como pozos de conocimiento antiguo. Las sombras jugaban en su piel, cambiando su apariencia con cada movimiento de las llamas. Mientras la observaba, sentí que estaba presenciando algo que trascendía mi comprensión. La naturaleza misma parecía responder a su presencia, como si estuviera en sintonía con las fuerzas que ella convocaba. Las llamas parecían obedecer sus comandos, danzando en formas inusuales, formando figuras que desafiaban la lógica. Después de un tiempo que pareció una eternidad, la figura femenina se enderezó y se volvió hacia mí. Mi corazón latía con fuerza mientras nuestras miradas se encontraban en la penumbra. Me sentí como si estuviera atrapado en su mirada, como si ella pudiera leer mis pensamientos más profundos. Decidí alejarme en silencio, retrocediendo lentamente sin apartar la mirada de ella. Cada paso que daba se sentía como una liberación de la hipnosis que había caído sobre mí. Finalmente, cuando estuve lo suficientemente lejos, di la vuelta y corrí por el camino, dejando atrás el caldero y las sombras danzantes. Mientras regresaba a mi hogar, el destello en la oscuridad seguía grabado en mi mente. Las historias que había escuchado sobre brujas cobraron vida ante mis ojos esa noche. Pero lo que vi, lo que sentí en lo más profundo de mi ser, no se podía describir con palabras. Fue un encuentro con lo desconocido, un destello de un mundo más allá de nuestra realidad cotidiana. En otra ocasión, mientras ayudaba en los campos, vi algo que me heló la sangre. Era un día soleado y el aire estaba lleno de fragancias frescas de la tierra. Estábamos trabajando en la cosecha cuando uno de mis amigos me llamó desde el borde del río. Su voz temblaba de emoción y miedo a la vez. Me acerqué rápidamente y vi lo que estaba mirando. Cerca del río, entre los árboles, había una figura que me dejó sin aliento. Era un hombre, o al menos eso parecía, pero su aspecto era completamente inusual y perturbador. Estaba parado sobre sus patas traseras, con su espalda ligeramente encorvada, como si estuviera a punto de transformarse. Sus extremidades eran musculosas y sus dedos estaban terminados en garras largas y afiladas. Su piel tenía un matiz oscuro y peludo, y su cabeza presentaba características que recordaban a un lobo. Sus ojos eran lo que más me perturbó, brillaban de manera inhumana, como si ocultaran secretos ancestrales que estaban más allá de mi comprensión. Observé desde las sombras, cautivado por la extraña figura. No sabía si debía temer o sentir compasión. Mi amigo y yo intercambiamos miradas, sin saber cómo reaccionar.
parecía estar olfateando el aire, como si estuviera buscando algo o alguien. El viento mecía su pelaje oscuro, y por un momento, pude haber jurado que sus ojos se encontraron con los míos. Mis padres siempre decían que no debíamos meterme con lo desconocido y que era mejor mantenerse alejados de ciertas áreas durante la noche. Pero yo no podía evitar sentir una extraña conexión con estos misteriosos seres. A pesar de la advertencia, no podía negar la curiosidad que latía en mi pecho. Mi amigo y yo nos quedamos en silencio mientras el hombre lobo continuaba olfateando el aire y merodeando por el río. Parecía estar en busca de algo, pero ¿qué? ¿Era un náhuatl, como decían las historias? ¿O había algo más en juego? El viento llevó sus gruñidos suaves hacia nosotros, llenos de una mezcla de ferocidad y melancolía. Finalmente, el hombre lobo levantó la mirada hacia la luna que comenzaba a elevarse en el cielo. Emitió un aullido largo y doloroso que parecía resonar con la naturaleza misma. Sus piernas se doblaron, y en un instante, desapareció entre las sombras del bosque, como si fuera parte de la noche misma. Mi amigo y yo intercambiamos miradas de asombro y asustada emoción. No hablamos mucho sobre lo que habíamos visto, pero la experiencia nos unió de manera inexplicable. A partir de ese día, el río se convirtió en un lugar de misterio y maravilla, y cada vez que veía la luna, recordaba el aullido del hombre lobo y me preguntaba qué secretos ocultos guardaba. Una noche, mientras el viento soplaba suavemente a través de los árboles, vi a una anciana sentada en la entrada de su choza. La luna estaba llena y brillante en el cielo, iluminando su figura con un resplandor plateado. Su cabello estaba completamente blanco y su mirada parecía traspasar la realidad misma. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, como si estuviera en sintonía con una melodía que solo ella podía escuchar. Intrigado por su presencia, me acerqué con pasos cautelosos. La anciana no parecía notar mi llegada, sus ojos estaban fijos en algún lugar más allá del horizonte. Me senté a una distancia respetuosa y la observé en silencio. A medida que me acostumbraba a la penumbra, noté que sostenía un pequeño objeto en sus manos arrugadas. Finalmente, reuní el valor para hablar. «Buena noche, señora», saludé tímidamente. Ella dejó de mecerse y volvió sus ojos hacia mí. Sus pupilas eran profundas y oscuras, como pozos de sabiduría ancestral. Me sonrió, y su sonrisa estaba llena de calma y bondad. «Buena noche, joven», respondió con una voz suave y arrulladora. «Te he estado esperando». No estaba seguro de qué responder ante esa declaración, así que simplemente asentí. La anciana parecía transmitir una sensación de tranquilidad que me hizo sentir a gusto en su presencia. «Pareces curioso, hijo mío». «¿Te gustaría escuchar una historia?», preguntó, sosteniendo el pequeño objeto en sus manos. Era una piedra pulida y oscura, adornada con símbolos que no reconocía. Asentí de nuevo, ansioso por escuchar lo que tenía para compartir. La anciana comenzó a hablar en un tono suave y melodioso, como si su voz estuviera tejida en las sombras de la noche. «Esta piedra es una reliquia ancestral, un recordatorio de tiempos antiguos. Somos guardianes de la tierra y sus secretos. Nuestros antepasados se conectaban con la naturaleza y las fuerzas invisibles que la rodean. Las brujas y los nahuales eran intermediarios entre los mundos, canalizando energías para sanar, proteger y equilibrar». Mientras hablaba, me sumergí en sus palabras. Contó historias sobre brujas que curaban enfermedades y protegían a la comunidad de los males oscuros. Habló de nahuales que cuidaban el equilibrio de la naturaleza y mantenían una conexión profunda con los animales y los espíritus del bosque. «La magia no es solo poder, joven», continuó. «Es una responsabilidad y un entendimiento profundo. A medida que creces, aprenderás a ver más allá de lo visible, a comprender que el mundo es mucho más complejo de lo que parece». Mientras la escuchaba, sentí que estaba recibiendo una lección que iba más allá de las palabras. La anciana compartía su sabiduría como un regalo, y me di cuenta de que estaba presenciando algo raro y precioso, una conexión con las generaciones pasadas y sus creencias. Finalmente, la anciana se detuvo y guardó la piedra en su regazo. «Recuerda, hijo mío, que hay más en este mundo de lo que podemos ver a simple vista. Aprende de las sombras y de la luz, y encuentra tu camino en armonía con todo lo que te rodea». Me levanté con una sensación de gratitud y respeto. Le agradecí por sus palabras y por compartir su tiempo conmigo. Ella sonrió de nuevo y me dio una mirada que parecía abarcar siglos de conocimiento. «Nos vemos en las estrellas, joven», dijo, y luego volvió su atención hacia el cielo nocturno. Mientras caminaba de regreso a mi hogar, su voz y sus enseñanzas resonaron en mi mente. Había sido testigo de la sabiduría de una anciana humilde, una guardiana de secretos antiguos. A partir de esa noche, comencé a ver el mundo de manera diferente, con una nueva apreciación por lo invisible y lo misterioso.
Cuando escuché sus historias, comencé a entender que lo que veía no eran simplemente monstruos aterradores, sino seres con propósitos y poderes más allá de nuestra comprensión. Mi respeto por las tradiciones y la naturaleza creció, y aprendí a vivir en armonía con lo desconocido en lugar de temerlo. Las palabras de la anciana resonaron en mi mente, y empecé a mirar el mundo que me rodeaba con nuevos ojos. Las sombras ya no eran solo lugares oscuros y amenazantes, eran escondites de secretos y misterios. Los sonidos de la noche no eran simplemente ruidos, sino el eco de fuerzas que se movían en el mundo invisible. Compartí mis experiencias con mis amigos y mi familia, y descubrí que no estaba solo en mis encuentros con lo desconocido. Historias similares surgieron de las conversaciones, y nos dimos cuenta de que estos seres y fuerzas estaban más entrelazados con nuestras vidas de lo que habíamos imaginado. Mi perspectiva cambió por completo. Ya no veía a las brujas y los nahuales como simples criaturas de cuentos de terror, sino como manifestaciones de una realidad más amplia y rica. Comprendí que la magia no era solo un truco, sino una expresión de la relación profunda entre el hombre y la naturaleza. Con el tiempo, comencé a estudiar las tradiciones ancestrales con más atención. Me sumergí en los mitos y leyendas, buscando entender los rituales y prácticas que habían sido transmitidos a lo largo de generaciones. Fue un viaje de descubrimiento que me llevó a reconocer la sabiduría de aquellos que vinieron antes que yo. Las brujas y los nahuales ya no eran solo personajes en historias, se habían convertido en una parte integral de mi comprensión del mundo. Reconocí que cada uno tenía su papel, las brujas canalizaban el poder de las plantas y las fuerzas naturales para curar y proteger, mientras que los nahuales mantenían el equilibrio en la naturaleza y el mundo espiritual. Con el tiempo, mi relación con lo desconocido evolucionó. No solo era un observador, sino alguien que buscaba aprender y honrar. Empecé a participar en rituales tradicionales, honrando a las fuerzas invisibles que nos rodeaban. Me convertí en un intermediario entre mi pueblo y los secretos que habían sido transmitidos durante siglos. Hoy, sigo siendo parte de mi pueblo, compartiendo historias y enseñanzas con las nuevas generaciones. Las brujas y los nahuales siguen siendo parte de nuestras vidas, pero ahora los vemos como guardianes de la tierra y el espíritu. Ya no vivimos con miedo, sino con un profundo respeto por la magia que fluye a nuestro alrededor. Esta es la historia de cómo pasé de ser un simple observador a tener un vínculo profundo con lo desconocido. Aprendí que en el oscuro y misterioso mundo de las brujas y los nahuales, hay secretos y propósitos que trascienden la comprensión humana. Aunque nuestro pueblo sigue siendo humilde, ahora vemos a estas entidades como parte de nuestro legado y nuestra conexión con la naturaleza y lo espiritual. Pero mi camino no solo fue de descubrimiento y asombro, también fue una lección sobre la dualidad de las fuerzas que existen en el mundo. A medida que profundizaba en las tradiciones y entendía la magia y los nahuales, también me encontré con historias de oscuros hechiceros y criaturas malignas que se aprovechaban de sus dones para causar daño. No pude ignorar la realidad de que el mal también existía en el mundo mágico. Las historias hablaban de brujas que usaban su conocimiento para fines egoístas y nahuales que se desviaban de su papel de guardianes para sembrar el caos. Era una verdad que no podía negar, una verdad que me recordaba que el equilibrio entre la luz y la oscuridad era esencial en todas las cosas. Este descubrimiento me llenó de una responsabilidad profunda. A medida que desarrollaba mi vínculo con lo desconocido, entendía que tenía la elección de cómo usar ese conocimiento y esa conexión. Podía ser arrastrado por la oscuridad o podía optar por seguir un camino de bondad y equilibrio. Decidí que mi propósito era claro. Buscaría el bien en cada rincón de la magia y la espiritualidad. Aprendería las artes curativas de las brujas, pero las usaría para aliviar el sufrimiento y sanar a los necesitados. Reconocería la presencia de los nahuales como guardianes de la naturaleza y me comprometería a preservar el equilibrio en todo lo que hiciera. Esta elección no fue fácil. La tentación de usar el poder de manera egoísta y vengativa siempre estaría presente. Pero me recordaba a mí mismo las palabras de la anciana y la sabiduría de las historias antiguas. La magia y la espiritualidad eran un regalo, y dependía de mí cómo lo usaría. A medida que avanzaba en mi camino, enfrenté desafíos y tentaciones. Encontré pruebas que pusieron a prueba mi resolución y mi compromiso con el bien. Pero cada vez que me encontraba al borde de la oscuridad, recordaba a la anciana de la choza y su sonrisa sabia. Recordaba las historias de brujas y nahuales que había protegido y sanado. Hoy, soy una extensión de esas tradiciones ancestrales. Me dedico a sanar, proteger y mantener el equilibrio en mi comunidad. He abrazado mi vínculo con lo desconocido, comprendiendo que hay más en este mundo de lo que podemos ver y entender. No vivo con miedo, sino con un sentido de propósito y responsabilidad. En un mundo donde la magia y lo sobrenatural coexisten con lo cotidiano, he aprendido que la elección de cómo usar ese poder es fundamental. He aprendido que somos capaces de cambiar nuestra perspectiva y transformarnos en seres de luz en un mundo de sombras.
Y mientras el tiempo avanza y las generaciones cambian, sigo siendo un puente entre el pasado y el presente, llevando adelante la sabiduría y la esperanza de aquellos que vinieron antes que yo. Y así concluye nuestro viaje a través de Encuentros en la Penumbra, una historia que nos ha llevado a explorar los rincones más profundos de la magia, los misterios ancestrales y el poder de la elección. Esperamos que esta narrativa les haya conmovido y transportado a un mundo donde lo inexplorado se encuentra con la realidad cotidiana. Si disfrutaron de esta historia y desean más relatos fascinantes, asegúrense de suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras emocionantes narrativas. Nos encanta llevarlos a través de experiencias únicas y cautivadoras, y estamos ansiosos por compartir más historias en el futuro. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Hasta la próxima en IAS Horror Stories.